Una tarjeta de crédito es una tarjeta de plástico que cuenta con un chip y una banda magnética, y es tu llave a un mundo de posibilidades y también de responsabilidades. Esta tarjeta está asociada a una línea de crédito con una alta tasa de interés que te otorga un banco o una entidad financiera, dependiendo de tus ingresos comprobables y tu historial crediticio. Este crédito asociado a tu tarjeta lo puedes usar para comprar en tiendas físicas, en tiendas por internet, para pagar algunos servicios como luz o teléfono, para pagar el cine, restaurantes, comprar gasolina y en cualquier otro establecimiento que cuente con una terminal y veas el logotipo de Visa, Mastercard o American Express, que son las 3 redes de pago electrónico más grandes del mundo. Ventajas de tener una tarjeta de crédito. Una de las principales ventajas es no tener que llevar grandes cantidades de dinero en efectivo, reduciendo el riesgo de robo. Además, te permiten hacer compras grandes y pagarlas a plazos mensuales, lo que puede ser útil en situaciones de emergencia o para adquirir bienes y servicios costosos. Algunas tarjetas dan meses sin intereses, puntos recompensa, millas de viaje o descuentos en tiendas o devolución de dinero al realizar compras. Si necesitas efectivo, puedes sacar de un cajero automático, pero ten cuidado con las comisiones, ya que además del porcentaje que va del 6 al 10% que te cobra el banco sobre el monto que vas a retirar, algunas tarjetas te comienzan a cobrar los intereses por ese préstamo desde el momento en que realizas la disposición del efectivo, en lugar de cobrarte a partir de tu fecha de pago. Si usas tu tarjeta con responsabilidad, tendrás un buen historial crediticio que te abrirá muchas puertas para futuros créditos como préstamos hipotecarios o préstamos automotrices. Desventajas de las tarjetas de crédito. Una de las desventajas más importantes es el riesgo de endeudamiento, debido a que si cada mes no realizas el pago para no generar intereses, el banco comenzará a cobrar intereses muy altos, generando una gran deuda a largo plazo. Por esta razón, nunca debes gastar más de lo que puedes pagar o te comerán los intereses. Siempre que sea posible, todos los meses paga el importe llamado pago para no generar intereses. Así, no le pagarás ningún tipo de interés al banco. Así es, si mes con mes realizas el pago para no generar intereses, el banco no te cobrará ningún interés. Si no es posible pagar el saldo completo, intenta pagar más del pago mínimo requerido, para reducir los intereses acumulados y disminuir la deuda más rápidamente. Además, el no pagar las deudas de tus tarjetas de crédito afecta negativamente tu historial crediticio, dificultando la obtención de préstamos, hipotecas y otros créditos en el futuro. Algunas tarjetas cobran comisiones por mantenimiento, uso de cajeros o pagos atrasados, lo cual puede aumentar los costos si no utilizas de forma adecuada tu tarjeta. Interés y tasa de interés. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito son de las más altas que puedes encontrar en cuanto a los créditos que ofrecen los bancos, ya que pueden ir desde el 18% hasta el 122%, dependiendo de cada tarjeta. Cuando en tu fecha de pago solamente realizas el pago mínimo en lugar de realizar el pago para no generar intereses, estás dejando un saldo pendiente por pagar en tu tarjeta de crédito. Y ese es el importe al que se le aplicarán los intereses, calculados con la tasa de interés ordinario de tu tarjeta. Veamos un ejemplo. En la siguiente tabla vamos a ver a detalle cómo se calculan los intereses que te cobra el banco en caso de que no realices el pago total para no generar intereses. Si tomamos el mismo ejemplo del estado de cuenta, donde el periodo fue del 4 de abril al 3 de mayo, vamos a suponer que estos fueron todos los gastos y abonos que se realizaron del 4 de abril al 3 de mayo. Y podemos tomar para este ejemplo esta tasa de interés ordinaria que la usaremos para calcular los intereses, que es del 41.4%. Así que la colocamos aquí y la dividimos entre 12 porque esta es una tasa de interés anualizada, pero para el cálculo del periodo de 30 días la tenemos que dividir entre 12 para que sea el interés de un mes. Si suponemos que el 4 de abril realizamos la compra de unos zapatos, a partir de ese día le pedimos prestado al banco 1,900 pesos. Y el 6 de abril nos compramos unas hamburguesas. Entonces a partir de ese día ya le debemos al banco 1,900 más 300 pesos, que son 2,200 pesos.
pero el día de la quincena realizamos un pago de 2.500 pesos, por lo que tuvimos un saldo a favor de 300 pesos y ese día ya no le debimos nada a la tarjeta. Pero al día siguiente fuimos al supermercado a hacer la despensa y nos gastamos otros 1.700 pesos, por lo que a partir de ese día le volvimos a deber al banco 1.400 pesos. Y el 15, 16 y 17 hicimos pagos del internet, luz y celular, por lo que el 15 de abril le debíamos 1.800, el 16 de abril le debíamos 2.300 y el 17 de abril le debíamos 2.600 pesos. Y para el 21 de abril pagamos nuestra suscripción a YouTube Premium, por lo que a partir de ese día le debimos 2.850 pesos. Luego llegó la segunda quincena del mes y realizamos un abono de 2.500 pesos, por lo que ese día únicamente le debíamos al banco 350 pesos. Pero al siguiente día fuimos a hacer otras compras al supermercado de 1.400 pesos y le quedamos debiendo al banco 1.750 pesos. Y por último fuimos a la gasolinera a llenar el tanque y nos gastamos otros 500 pesos, por lo que los últimos 4 días le pedimos prestado al banco 2.250 pesos. Así es como nos aparece en nuestro estado de cuenta todas las compras y todos los pagos que realizamos en este periodo. Si sumamos el saldo de todos los días, nos da un total de 61.250 pesos, y si este saldo lo dividimos entre el número de días que tuvo el periodo, que fue de 30 días, nos da un saldo promedio diario de 2.041 pesos por día, que es el saldo que se toma como base para aplicarle la tasa de interés ordinaria. Si a estos 2.041 pesos le aplicamos la tasa de interés mensual que tenemos acá arriba, de 3.45%, nos va a dar un interés del periodo de 70.44 pesos. 2041.67 por el 3.45% nos da 70 pesos con 44 centavos de interés en el periodo. Conceptos importantes que debes conocer de tu tarjeta de crédito. El costo anual total, o CAT, es como el precio total de tu tarjeta, incluyendo intereses y comisiones, permitiendo a los consumidores conocer el costo total de un crédito antes de contratarlo. Y así también se pueden comparar varias tarjetas de crédito para saber cuál elegir. La tasa de interés ordinaria es el interés que se cobra por un préstamo o crédito durante un periodo de tiempo sin incluir otras comisiones. Y esta es la tasa de interés con la que te cobra el banco cuando no pagas por completo el importe llamado pago para no generar intereses. La tasa de interés moratoria es el porcentaje adicional que se cobra por un crédito cuando éste se deja de pagar. La fecha de corte es un día específico de cada mes que el banco hace corte de caja. En este día, el banco hace cuentas de tus pagos y gastos realizados con tu tarjeta de crédito durante los últimos 30 días. La fecha de pago es el día límite que tienes para realizar el pago para no generar intereses. Generalmente tienes un plazo de 20 días después de la fecha de corte para realizar tu pago. Ahora veamos un ejemplo práctico de la fecha de corte y la fecha de pago. Para conocer cuál es nuestra fecha de corte y cuál es nuestra fecha de pago, tenemos que consultar nuestro estado de cuenta. En la primera hoja encontrarás esta información. En este ejemplo podemos ver que el periodo fue del 4 de abril al 3 de mayo. Por lo tanto, en esta ocasión nuestra fecha de corte será el 3 de mayo. El día de la fecha de corte puede variar debido a que hay meses que tienen 28 días, 30 días o 31 días. Y el periodo que toma el banco siempre será de 30 días. Por lo tanto, esta fecha de corte puede variar entre 1 o 2 días. Y acá abajo tenemos la fecha límite de pago, que es 20 días después, el 23 de mayo. Y si nosotros vamos al calendario, podemos ver que del 4 de abril al 3 de mayo tenemos un periodo de 30 días y dentro de este periodo el banco tomará en cuenta todas las compras y todos los pagos que hemos hecho para calcular cuánto le debemos de pagar. Entonces tenemos que nuestra fecha de corte es el 3 de mayo y nos van a dar 20 días para realizar el pago, que sería la fecha de pago el 23 de mayo.
y para el siguiente mes se tomaría el periodo del 3 de mayo y se contarían 30 días hasta el 3 de junio, que sería nuestra próxima fecha de corte, que es el periodo de 30 días que el banco tomará en cuenta para calcular nuestro próximo pago, que tendremos que realizar 20 días después en nuestra próxima fecha de pago, el 23 de junio. El pago mínimo es la cantidad mínima de dinero que puedes pagar antes de la fecha de pago para no generar intereses moratorios. Si solo realizas el pago mínimo, el dinero restante de tu cuenta generará intereses ordinarios, lo que incrementará rápidamente tu deuda y el tiempo que tardarás en pagarla. El pago para no generar intereses es la cantidad ideal de dinero que debes pagar antes de tu fecha de pago, para evitar el pago de intereses por el saldo de tu deuda. Este monto incluye todas las compras a meses sin intereses, cargos e intereses acumulados durante el periodo de facturación. Si siempre cumples con este pago, el banco no te cobrará ningún interés. ¿Cómo leer tu estado de cuenta? Si quieres saber cómo leer tu estado de cuenta, puedes consultar esta página de la Conducef. Aquí encontrarás un ejemplo del estado de cuenta universal de tarjetas de crédito, donde te explica detalladamente cómo leer tu estado de cuenta para entenderlo mejor. En la primera página encontraremos el logotipo del banco, los datos del dueño de la tarjeta y los datos de nuestra tarjeta. También encontraremos el resumen de cuánto tenemos que pagar en este periodo. Podemos ver el periodo que se consideró para hacer el cálculo de lo que tenemos que pagar. Podemos ver nuestra fecha de corte y nuestra fecha límite de pago, así como las 3 opciones de pago recomendadas: el pago para no generar intereses, el pago mínimo, más nuestras compras a meses sin intereses, o si queremos realizar únicamente el pago mínimo. Y abajo tenemos un desglose de cuántos intereses pagaríamos si no realizamos el pago para no generar intereses. Si nosotros realizamos el pago para no generar intereses de 6.691, no pagaremos ningún interés. Pero si nosotros únicamente realizamos el pago mínimo de 391.47, nos tardaríamos 81 meses en liquidar la deuda, y aparte de haber pagado los 6.691 pesos, pagaríamos un total de 9.610 pesos de interés. Más abajo encontramos un resumen de los movimientos del periodo. Para este ejemplo, el mes anterior se quedó con una deuda por pagar de 6.299 pesos. Más los cargos de este periodo de 1.830 pesos, más los cargos por meses intereses que se tienen en la tarjeta, más los intereses por no haber pagado el total de la deuda el mes anterior, más el IVA de los intereses y comisiones, y como negativo nos aparece un abono o pago a la tarjeta que se hizo de 2.171 pesos, dándonos un total de pago para no generar intereses de este periodo de 6.691 pesos. Y aquí podemos encontrar dos datos importantes, que es el costo anual de la tarjeta y la tasa de interés ordinaria. Este costo anual total engloba los intereses más las comisiones de la tarjeta, que para este caso es del 52.1%, y una tasa de interés ordinaria del 41.4%, que es la tasa de interés que se ocupa para calcular estos intereses que están aquí. Más abajo puedes encontrar información de varias tarjetas de crédito para que puedas compararlas, y si consideras que hay una mejor opción, puedes hacer el cambio. Más abajo encontramos una tabla que nos indica cuánto debemos por nuestras compras regulares y cuánto se debe en este ejemplo por los cargos a meses sin intereses, dando un total de la deuda de 8.400 pesos. Y vemos que para este ejemplo la tarjeta tiene un límite de crédito de 13.500 pesos, menos los 8.400 pesos que se tienen de deuda, únicamente queda un crédito libre de 5.000 pesos. En cuanto a disposiciones en efectivo, siempre será un poco menor a nuestro crédito disponible, por lo que únicamente contaremos con 3.000 pesos para disponer en cajeros. De igual forma, únicamente se cuenta con 3.000 pesos para hacer transferencias de saldo a otras tarjetas. Y así, en la primera página de tu estado de cuenta encontrarás el resumen de los pagos que tienes que realizar. En la segunda página podemos encontrar una tabla que nos indica cómo se calcularon los intereses del periodo. En este caso, el saldo para hacer el cálculo de los intereses
fue de 7.363 pesos y se le aplicó una tasa de interés ordinaria de 41.4%, dando un monto de interés de 254.03. Y tenemos otro concepto por compras a meses sin intereses. Aunque estas fueron compras a meses sin intereses, en este ejemplo, esta persona no realizó el pago a tiempo y por eso se le está cobrando un interés a una tasa diferente, dando un monto de interés de 14.7 pesos. En la tercera página podemos ver el desglose de los meses sin intereses. Aquí tiene 3 compras a meses sin intereses. La primera por un monto de 3,000 pesos, donde ya lleva realizado 8 pagos y le queda por pagar 1,000 pesos. En esta compra no se ha atrasado y no le han cobrado ningún interés. Pero para esta compra de 2,000 pesos tiene un saldo pendiente de 711 pesos y se le están cobrando 14 pesos de interés, 2 pesos de IVA y se requiere un pago de 187 pesos. Aquí, como ya se atrasó, le están cobrando una tasa de interés del 20%. En la página 4 de tu estado de cuenta puedes encontrar el desglose de los pagos y abonos que has realizado durante el periodo. Aquí puedes encontrar 2 tablas, que puede ser la primera tabla para tu tarjeta física y en la segunda tabla podrían aparecerte las compras con tu tarjeta digital o compras que has realizado por internet. También podría aparecer una tabla en caso de que tengas una tarjeta adicional. Aquí podemos ver todas las compras que se hicieron en el periodo y todos los pagos que se realizaron. En la parte de abajo aparece la suma de todas las compras y de todos los pagos. En la página número 5 encontramos notas aclaratorias y en la última página encontramos un glosario de términos y abreviaturas. Tipos de tarjetas de crédito: clásicas, oro y platino. Las tarjetas de crédito clásicas, oro y platino son tipos de tarjeta de crédito que se diferencian por el nivel de beneficios que ofrecen. Las tarjetas de crédito oro y platino suelen ser más costosas que las tarjetas clásicas por los beneficios que ofrecen. Tarjeta de crédito clásica. Es ideal para quienes quieren tener su primera tarjeta de crédito, no suele tener anualidad y permite crear un historial crediticio. Tarjeta de crédito oro. Ofrece un límite de crédito mayor, descuentos y ofertas especiales. Puede incluir seguros de protección a compras, seguros de viajes o seguro en caso de fraudes. La tasa de interés es más alta y tienen costo de anualidad. Las tarjetas de crédito platino ofrecen mayores descuentos y promociones. Pueden dar acceso a zonas exclusivas como en los aeropuertos o en eventos y festivales. Las tasas de interés son mucho más bajas que las tarjetas oro, pero tienen un costo de anualidad mucho más alto. ¿Cómo elegir tu tarjeta de crédito? Investiga y compara. Antes de solicitar una tarjeta, revisa y compara las opciones disponibles. Considera el costo anual total buscando las tasas más bajas, especialmente si planeas pagar saldos completos para no pagar intereses. Comisiones. Algunas tarjetas cobran cuotas anuales o mensuales. Evalúa si los beneficios justifican el pago de estas comisiones. Recompensas. Muchas tarjetas ofrecen puntos, millas o cashback por tus compras. Elige la que mejor se adapte a tu tipo de gastos. ¿Cómo usar tu tarjeta de crédito de forma inteligente? Uso responsable. Revisa tus estados de cuenta para verificar que no haya cargos incorrectos o compras que no reconozcas. Y nunca debes gastar más de lo que puedes pagar y siempre realiza el pago para no generar intereses. Protección. No compartas tu información personal. Protege tu número de tarjeta, contraseñas y otra información sensible. Y llama al número que está en tu tarjeta para reportar cualquier actividad sospechosa si notas cargos extraños o no autorizados.